Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Vamos en esta conversación con el doctor Pedro Carmona Estanga, nuestro programa 406 de Fuera de Orden, hoy, lunes 12 de abril del año 2021. Doctor Pedro Carmona Estanga, usted al final del segmento pasado, usted colocaba quizás como los grandes o los errores capitales el no haber permitido la salida de Chávez del país el 11 de abril como él quería, al parecer. Y haber constituido un gobierno un poco más amplio, como algunos de los errores que son más graves que pudiesen haberse cometido. Sin embargo, dentro de todas las informaciones que siempre a posteriori han surgido al respecto, hay una versión que inclusive ha sido publicada, porque está en entrevistas, que han circulado el señor Henry Ramos Alup, para entonces presidente de Acción Democrática, y Rafael Marín, secretario general de aquel entonces de Acción Democrática, que indicaban que ellos habían logrado convencer o habían recibido la comunicación del entonces presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, quien les había indicado que en la Asamblea Nacional estaban los votos para juramentar al gobierno que iba a encabezar usted. Y que le hicieron saber a usted eso antes de que usted se juramentara en la famosa juramentación que vimos desde Miraflores. Dice inclusive el propio Rafael Marín que él además le comunicó a usted lo que le habían indicado desde la embajada cubana a través de un ministro consejero, indicando que para ellos lo que estaba ocurriendo en Venezuela en ese momento era un problema de orden interno, es decir, casi que reconociendo de facto, e inclusive ya hablaban de usted, como lo aparece en un video, el entonces embajador Germán Sánchez Otero, hablando de usted como el presidente Carmona. Es decir, que estaban inclusive, ya habían reconocido de facto la situación. Porque en principio, ¿es esto cierto? ¿Hubo esa comunicación con usted? ¿Le dijeron que la Asamblea Nacional lo podía juramentar y usted se negó a ello? Mire, de nuevo, muchas conjeturas, muchas conjeturas que circulan. En ese momento, si bien después se dijo que un grupo de parlamentarios quiso hablar conmigo para tratar de expresarme la posibilidad de que hubiese una juramentación por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso nunca llegó a ocurrir. Es más, yo tuve inclusive comunicación con un líder importante pues, del área pues, del sector del chavismo, que era Luis Michelena, y le pregunté telefónicamente a Luis Michelena, que en paz descanse, le dije, ¿es cierto que habría una posibilidad de que esto ocurra? ¿No? Y por supuesto, Luis Michelena eludió totalmente mi pregunta, ¿no? Y me preguntaba más bien por Chávez, su familia, por su destino, pues en fin, pero nunca alcanzó a responderme la pregunta directa que le hice. ¿Existe esta posibilidad, don Luis Michelena? Repito, quedó sin respuesta, ¿no? Y los acontecimientos que ya del propio 12 de abril llevaron al acto pues, de la tarde del 12 de abril en Miraflores, previamente no tuve yo ninguna expresión ni notificación, de manera que con Rafael Marín me reuní yo el 12 de abril en la mañana
pero sin que él tuviera ningún anuncio de este tipo. Más bien hablamos con Rafael Marín, que era el secretario general en ese momento de Acción Democrática. Hablé concretamente de la conformación de un consejo consultivo donde estuviesen los partidos políticos también representados, ¿no? Recuerdo muy bien, como si fuera hoy, de la conversación con Rafael Marín. Yo le pregunté, ¿en cuánto tiempo cree usted que podemos organizar la primera elección, que sería la parlamentaria? Y él me dijo, es posible hacerla en 90 días. Pues en 90 días haríamos esa primera elección. Y en 180 días máximo la elección presidencial, con todas las garantías y, repito, con la participación de la OEA como garante por la comunidad internacional. Y por otra parte, también le dije, está abierta toda la posibilidad a escuchar al sector político, que probablemente podía tener recelo de que estuviera excluido. Toda la garantía de que a través del Consejo Consultivo las grandes decisiones que pudieran tomarse en un periodo tan corto de no más de 6 meses de transición fuesen también consultadas, habladas con el sector político y los principales partidos. Él, por supuesto, me expresó también el deseo de que Acción Democrática, que está su partido, desde luego, tuviese una representación significativa en el Consejo Consultivo, etcétera. Pero esa es la realidad, mi querido amigo. Lo demás son conjeturas, ¿eh? ¿Usted en algún momento, doctor Carmona, de esos días se sintió presidente? Una transición. ¿Usted sintió que tenía el poder presidencial, que lo habían investido? Que usted podía dar una orden y la orden se cumplía. Pues lo primero que había era que conformar gobierno, ¿no? Y por supuesto la primera parte era conformar la unidad dentro del mando militar, que eso llevó las primeras casi que 12 horas. No era una cosa fácil. Si le relatara muchos intríngulis de lo ocurrido, las aspiraciones, las ambiciones no fueron pocas, ¿no? Claro, hay además de esto una situación especial, porque inclusive se establece cómo hay estos juegos de sectores económicos, de medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, personas de la iglesia, sectores partidistas también. Todo el mundo más o menos quería tener una participación en la situación. Y en medio de toda esa situación estaba en el medio Pedro Carmona. ¿Cuántas personas de las que luego salieron echando su propia historia se acercaron a Pedro Carmona con intenciones de formar parte de ese gobierno y al final, cuando había que darle apoyo a Pedro Carmona, no estuvieron? Porque si uno revisa el relato de la mayoría, parece que todo el mundo estaba en contra de Pedro Carmona. O sea, que todo el mundo estaba en desacuerdo, todo el mundo le advirtió, todo el mundo le dijo que no lo hiciera, todo el mundo le dijo que hiciera otra cosa. O sea, ¿qué pasó en ese intermedio? ¿Por qué tantas historias contradictorias? Pues las hay. En hechos históricos complejos, primero es fácil que la responsabilidad la asuman, aquello pues de hacer leña del árbol caído, eso es fácil, ¿no? Y por supuesto, eludir responsabilidades. En ese momento, las incomprensiones pueden haber llevado a haber perdido una oportunidad fundamental para que precisamente se evitara la tragedia descomunal, histórica, que vive Venezuela, que no es otra cosa que, inclusive, por parte del régimen gobernante de Chávez y de Maduro, el desconocimiento absoluto y la violación sistemática de la propia Constitución que se dieron en el año 99. Hay inclusive, por ejemplo, obras, la que escribió Asdrúbal Aguiar Aranguren, ese destacado jurista, que se tituló La historia inconstitucional de Venezuela. Hasta el momento en que se escribió ese libro, se reseñaban, se documentaban más de 30, 40 violaciones abiertas de la Constitución. Hoy podríamos decirlas con todas, y las podría haber si se implanta, como se espera ahora, o se aspira, el Estado comunal, que es una figura inexistente en la Constitución, en la que está trabajando y que llevaría por un camino, bueno, de consolidación de un régimen
absolutamente de corte, pues no solo marxista, sino totalitario, ¿no? Doctor, pero es que las constituciones decían, los viejos caudillos, que las constituciones sirven para todo. Y si al caso vamos, esa constitución, donde por ninguna parte se habla del Estado comunal, ni se habla de una Fuerza Armada Bolivariana, sí, tampoco habla por ninguna parte de la posibilidad de que el presidente de Cámara pueda convertirse en presidente de la República. Y sin embargo, mire, usted participó en eso. Cuando hay, yo reconozco que el 11 de abril, después de la renuncia y del presidente Chávez y de la apertura pues, de ese vacío de poder, bueno, el objetivo era restablecer plenamente el orden constitucional, no establecer una dictadura. Es decir, en la historia de la política y de la humanidad ha sido necesario abrir brevísimos periodos de facto para salvar la democracia, para restablecer el orden constitucional. Lo hemos visto usted asume que que eso iba a ser un gobierno de facto. Claro, por supuesto que lo era brevísimo. ¿Pero para qué? Para restablecer el hilo constitucional plenamente, que ya estaba alterado, violado, y que, por supuesto, con la figura adicional de la renuncia y del vacío de poder que se generó en ese momento, ¿no? Algunos lo desconocen y dicen, no, que, en fin, que ha debido ser entonces Diosdado Cabello el que asumiera, pero hasta el propio Diosdado Cabello y todo el gobierno se retiró, desapareció. Después dicen que Diosdado llegó en una ambulancia a Miraflores, cuando ya, pues, en fin, habían retomado el control del Palacio Flores, ¿no? Entonces son hechos, pues, que hay que tomar, pues, en cuenta de que el salvamento del orden constitucional y de la democracia y de la libertad puede atravesar por un brevísimo periodo de facto. Ha habido casos muy largos de periodos de transición, larguísimos. En el Perú, por ejemplo, fue muy largo, en tantos otros países en que ha ocurrido. En Venezuela iba a ser, y esa fue prácticamente mi condición, de que la elección fuera no en un año, mucho antes, para que precisamente se diera y se confirmara el objetivo de que no había ningún deseo de permanencia, ¿no?, en una situación ni de facto ni de ambición de ninguna naturaleza en lo político, porque si algo se incluyó en el decreto era la prohibición de que yo mismo pudiera aspirar luego, ¿no?, a algún cargo de elección popular, ¿no? La otra de las grandes teorías alrededor de la presencia de Pedro Camino en la presidencia hablaba de una gente que apareció de la nada a su alrededor, y en específico se habla de los hermanos Pérez Recao. ¿Qué papel jugaban estos señores en su gobierno breve? Ninguno, ¿no? Lo que conozco de Pérez Recao era que, por supuesto, era un empresario, heredero también de una organización empresarial fundada por su padre, ¿no? Y que por su propia, digamos, inclinación o hobby, pues había tenido mucho acercamiento con el estamento militar. Pero de allí a decir, pues, que como se proclamó por ahí en algunos pasquines, ¿no?, de que prácticamente que yo era un empleado de Pérez Recao o un mandadero de Pérez Recao, por favor, pues, si no, una infamia, pues absolutamente sin ningún fundamento. Si algo he tenido yo en una trayectoria de vida limpia, donde no jamás soy de las personas más investigadas en el país, y nadie puede decir, este hombre ha cometido un ilícito, manejó mal este dinero, sea en el sector empresarial o en el sector público cuando me haya correspondido. Es decir, en una trayectoria de vida, repito, limpia, yo creo que ese es el principal capital que una persona puede tener, y la dignidad de, por supuesto, no obedecer a ningún plan, pues, fantasmagórico como los tratan de crear o de formar, ¿no? Doctor Carmona, ¿quién es el autor del decreto conocido en el tiempo como el decreto del Carmonazo? Pues mire, no hay un autor. Ahí se recogieron opiniones diversas, ¿no? No hay un autor. Hubo consultas inclusive con juristas del propio estamento castrense, varios otros que también pudieron participar. No hay un autor, fue una autoría colectiva, pues, de varios, y por supuesto de la orientación que se le quería dar.
Pero debe haber habido al menos un redactor del mismo, ¿no? No, puede haber un relator, pero relator, no redactor, ¿no? Relator. Entonces había abogados, inclusive coroneles, juristas también, en fin, otros abogados que habían pues también trabajado en, sobre todo, la idea que cuál era una transición breve, ¿no? Para, repito, volver al orden constitucional vulnerado ya durante la etapa de Chávez, ¿no? Doctor, ¿quién fue el encargado y en qué momento se dio usted cuenta de que estaba caído, de que todo había terminado? O sea, ¿en qué momento usted dijo, ya, no, esto se acabó? No, pues en Fuerte Tiuna, yo salí de Miraflores hacia Fuerte Tiuna, donde inclusive me reuní con el estamento militar, pues para ya configurar lo que era la unidad de mando que se requería. Y ya al final de la tarde, pues se vio que pues la acción de Baduel, de esta operación, combinada también con la Guardia de Honor, porque otra de las cosas fue, por ejemplo, la resistencia que hubo en algún estamento para hacer cambios en ciertos comandos dentro del estamento militar, fue también otro de los errores, entre otros en la Guardia de Honor. Fue fácil que, por ejemplo, se dijera, esto no es un golpe de Estado y en consecuencia deben permanecer todos los señores que están, sea en la Guardia de Honor o en los batallones principales, incluyendo el general García Carneiro, que no se portó, por cierto, muy dignamente esa noche del 11 de abril. Pero, en definitiva, esa resistencia a que se produjeran por lo menos algunos cambios, pues llevó a facilitar esa tarea pues cumplida por Baduel y por los oficiales que estaban al frente en el Palacio Blanco. Cuando usted habla de García Carneiro y su actuación indigna, ¿a qué se refiere precisamente? Pues eso pregúnteselo más bien al general Vázquez Velasco, que él sabe cómo se comportó esa noche, pidiéndole que estar a su lado y que lo protegiera, en fin. Pero luego, cuando ya vio pues cambiar las velas, pues bueno, es lo que es hoy, pues un personaje pues del régimen y del estamento militar, ¿no? Pero siempre hay unos más listos que otros. Sin embargo, doctor, hay una realidad al día de hoy. Los venezolanos sentimos que hay todavía, cuando han pasado 20 años, muchísimas cosas que ustedes, los protagonistas, no nos quieren decir. Como si hubiese un gran pacto de silencio o como si se estuviese esperando, no sé, el final del chavismo para poder decir abiertamente todas las cosas que ocurrieron y todas las cosas que se hicieron. Una de las grandes cosas que se dicen es si todo estuvo preparado, si de verdad lo que se buscaba era que la Fuerza Armada interviniera, y la única forma de lograr que la Fuerza Armada interviniera era que hubiese muertos y que por esa razón alguien buscó que esos muertos ocurrieran. Eso es una de las grandes teorías que hay dentro de todo esto, sin que eso quiera decir que fue usted. No, pero uno siente como que pudo haberlo hecho. Pero tampoco, por ejemplo, ni de los actores que estábamos iniciando la marcha. Yo recuerdo muy bien iniciábamos la marcha ahí en el Parque del Este, cuando ya cruzábamos la Plaza Altamira, la gente gritaba Miraflores, ¿no? Y en ese momento le comento yo a Carlos Ortega, Carlos, ¿estás oyendo lo que la gente grita a Miraflores? A los propios también directivos de PDVSA, que todos llevábamos la bandera nacional. Pues la verdad es que nadie podía anticipar qué iba a ocurrir después del seguimiento pues, de la marcha hacia Miraflores y todos los acontecimientos posteriores. Y si yo lo hubiera sabido 24 horas antes, probablemente habría también podido tomar algunas medidas pues, diferentes. De manera que fue una precipitación de acontecimientos, admitiendo lo que antes dije, Daniel, de que lo que se había era una gran crisis política a nivel nacional. Y si la conspiración existía, era a cielo abierto, ¿no? Pero que nadie podía saber cuál iba a ser el desenlace o propósitos, ¿no? Ninguno de ellos oculto, como el que estas versiones que acabo de señalar podrían indicarlo, ¿no? Finalmente, doctor Carmona, ¿usted conserva contacto con los protagonistas de la época?
conversan con, qué sé yo, No. con Carlos Ortega, con los militares, o eso prácticamente quedó fracturada toda relación No. después de los hechos? No es que haya quedado fracturada, pero no ha habido, porque tampoco estoy en este momento en una militancia o en un activismo político. Tengo mi posición firme de convicción de que este régimen tiene que cambiar porque ha llevado al país a una gran tragedia, ¿no? Y que por supuesto el haberse, digamos, aferrado al poder en la forma, con todos los medios, digamos, a su alcance, es algo que hay que modificar. Y el país, si hubiera elecciones limpias, tendría una salida justa, una salida pacífica, pero que el régimen se niega a acordar y aceptar. La solución del problema de Venezuela sería muy sencilla. Convoquemos a elecciones limpias. Admitamos que haya, pues por supuesto, un árbitro que efectivamente juegue a un papel independiente. Ahí se solucionaría todo el problema. Y no es un poco ingenuo pensar después de lo que vimos tan temprano como en el... Bueno, ya lo habíamos visto en el año 92. Claro. Pero luego del año 2002, esta gente fueron capaces de dispararle mansalva a gente desarmada. Fueron capaces de dispararle a gente que venía pacíficamente en la calle. ¿Cómo esperar de esa gente unas elecciones libres si esos señores son unos asesinos? No deberíamos entender una vez por todas que el camino termina siendo desalojarlos a la fuerza. Pues sí, en la medida en que esta negativa sea persistente, como lo es, ¿no? Obviamente que los caminos pueden ser otros, ¿no? Pero digo, la solución de la gran crisis del país y de la tragedia nacional sería pacíficamente a través de elecciones limpias, que es lo que la comunidad internacional clama, pero que el régimen aferrado al poder con las uñas y con las garras se resiste, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y por cierto, muchas de las cosas, último comentario, Daniel, muchas de las cosas del 11 de abril las reflejé en un libro que está publicado desde el año 2004 que se llama Mi testimonio ante la historia, ¿no? De manera pues que no hay tampoco ese silencio, en fin, oculto, cosas ocultas. Pero hay cosas, pero siguen habiendo cosas que muchos prefieren no decir. Yo creo que inclusive dentro del propio chavismo, el propio chavismo se niega a contestar algunas cosas. Lucas Ricón no ha hablado jamás y probablemente no hable nunca. Y otros muchos cuentan unas historias de heroicidad que sinceramente uno que estuvo por allí no la vio, como ellos lo cuentan. Porque la historia, particularmente en el caso de Diosdado Cabello, que estaba escondido en el estado Vargas y cuya historia uno la conoce bien en los intríngulis, uno sabe que no fue una cosa como ellos la cuentan al final, pero parece ser que cada quien se ha dado el lujo de contar la historia a su manera, ¿no? Como decías, efectivamente la historia es escrita por los vencedores, ¿no? Lamentablemente. Pero llena de sombras, por supuesto, y de mentiras. Así es. Le le agradezco mucho esta conversación. Bueno, muchas gracias, Daniel, muy amable. Un gusto haber estado en tu programa y saludos para los radioescuchas con la esperanza de que el cambio que no se dio en el 2002 llegue en algún momento y que Venezuela salga adelante con libertad y democracia como se lo merece. Que así sea. Muchas gracias.